En esta mañana del Despertador tenemos invitados, Pau. Exactamente, con quienes vamos a hablar de un tema más que interesante y que involucra muy fuertemente también a la provincia de Entre Ríos. En las placas lo tenemos, agroquímicos versus agroecología, y la palabra en primera persona de quienes han llevado adelante un interesante trabajo aquí en Paraná también. Claro, así es. Hay posturas respecto de las determinaciones judiciales en torno a las distancias de fumigación y demás que han generado puntos de vista distintos. Cada uno tiene también su opinión respecto de esta cuestión. Y nosotros tenemos dos visitas aquí. Nos acompaña Pablo Gelperín, que es ingeniero agrónomo. Pablo, bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por preocuparse por el tema. Profesor, además de la facultad, ¿no? Sí, hace varios años. Bueno, y Adolfo Weber, que es productor también de la zona. Así que bueno, Adolfo, muchas gracias también por estar aquí en nuestros estudios. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos esta oportunidad. Mientras se soluciona toda esta problemática legal, judicial, regulatoria y se da satisfacción a todas las personas involucradas que piden algo, nosotros nos pusimos con Adolfo a trabajar para ver de qué manera podíamos seguir adelante con algún modelo productivo en esas áreas. Así es. ¿Y cómo se trabajó esto? Una vez que se conocieron justamente estas determinaciones. Bueno, eso sería bueno que Adolfo cuente su propuesta. Cuéntenos un poco. Bueno, esto surgió en el mes de noviembre del año pasado, surgió el fallo, y yo tengo un campo de 70 hectáreas pegado a una escuela, o sea, cruzando un camino de 25 o 30 metros. La esquina del campo está a esa distancia de la escuela, 30 metros. ¿Esto en qué zona es? En la zona de Espinillo Quebracho, sobre la ruta que va a seguir. Ajá. Y entonces, con este problema y tratando de ser legal, porque estaba prohibido aplicar cualquier químico, el fallo más o menos dice que no puede ni siquiera transitar o andar en esas inmediaciones una máquina aplicadora. Claro. Así que mi primer impacto, que no sabíamos qué hacer porque no podíamos trabajar de la manera que lo venimos haciendo, fue una propuesta que yo hice que salió en Campo en Acción, ofreciendo el campo a todo quien quiera, ambientalista, ecologista o empresa que quiera hacer este desarrollo, demostrarnos, porque acá en la zona experiencia en escala de producción agraria no hay. Entonces yo lo propuse y desde mi parte yo lo ofrecía 5 años gratis a las 70 hectáreas, lo cual me genera no ingreso y costo, porque también, por más que no es un costo muy grande el inmobiliario, hay que seguirlo pagando. Claro. Es decir, que usted, si se cumpliría, para cumplir el fallo, obviamente se queda sin la posibilidad de producir en estas hectáreas. En estas hectáreas no se podía, como son 1000 metros, de las 70 me quedaban 4 o 5 hectáreas afuera haciendo el radio. Que no convenía ni siquiera... Ni siquiera convenía ir a hacer ese poquito. Claro. Y bueno, como no se presentó nadie, dije, bueno, vamos adelante. Hagámoslo igual, así sea que nos sale mal, pero lo vamos a hacer. Al menos intentar, ¿no? Intentar, y lo vamos a hacer por 5 años, hicimos el primer trabajo. No sé, Pablo, si querés contar un poco más cómo fue el trabajo. Sí, lo que salió el decreto, el primer decreto, y eso permitió que una parte del campo se pudiera trabajar de una manera agronómica, con el conocimiento científico que disponemos hoy, y una parte siguiendo las recomendaciones de unos muchachos que se han, de alguna forma, perfeccionado o han investigado, especializado más en lo que llamamos el modelo agroecológico o el modelo sin Básicamente se divide el campo en dos pedazos y se trabaja de una y otra manera, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando de esta manera? Este es el primer tiempo, por eso para aquellos que nos están escuchando, no piensen que nosotros de esto estamos dando una conclusión taxativa diciendo no se puede hacer sin químicos. Lo que estamos diciendo, bueno, esta primera experiencia no resultó de esta forma, resultó deficitaria para el modelo sin químicos, hubo una reducción muy importante del rendimiento, pero esto continuará, digamos, esto es como una serie que tiene el primer capítulo recién. Nosotros vamos a insistir y estamos intentando lograr que sea exitoso y reducir, si fuera posible, al cero, al máximo. Creemos desde la agronomía, desde el conocimiento profesional, desde lo que sabe la comunidad científica, que hay que hacerlo de una forma gradual, que es un proceso por el cual ya hace muchos años que venimos transitando. La agronomía viene reduciendo impacto ambiental desde siempre y seguimos en ese camino. Pablo, ¿qué es lo que se sembró? Lo que Adolfo hizo, esto empezó después de la cosecha de trigo. La cosecha de trigo fue convencional, como él la venía haciendo siempre. Ahí salió el decreto
y se hizo lo que se llama la soja de segunda, o sea, el cultivo de soja sobre el rastrojo de trigo. Esa fue la primera experiencia hasta la cosecha de esa soja. Claro. Hoy arranca la siguiente campaña. Exactamente. De ese total de 70 hectáreas se dividió. ¿Qué pasó con la mitad con químicos y qué pasó con la otra? La parte agroecológica utilizamos algunos compuestos, algunas formulaciones caseras que los muchachos realizan, algo ancestrales, fórmulas que ellos tienen, a base de resaca, de bosque y microorganismos y demás. Y en la otra parte utilizamos los productos que veníamos utilizando, los inoculantes, los fertilizantes y los insumos químicos que esa zona lo requería. Bueno, se llegó al momento de la cosecha y los resultados fueron con esta diferencia. La explicación que encontramos a esa diferencia es que vinieron las malezas, en una parte pudimos utilizar un herbicida y controlar esas malezas dentro del cultivo y en la otra parte no. Más adelante en el ciclo de cultivo aparecieron enfermedades de las plantas, los hongos. En una parte utilizamos este producto orgánico y en otra parte usamos un producto químico, un fungicida. Esto es parecido a la medicina. Es como cuando vos tenés una gripe y pretendés curarla con homeopatía o con alguna otra técnica alternativa. Bueno, hay veces que tu cuerpo reacciona y te curás, pero hay muchas veces en las cuales tenés que ir al antibiótico. Bueno, acá estamos un poco en esa situación, en esa comparación. Claro. Es decir, el rendimiento, perdón, Pablo, el rendimiento sin químicos fue menos, las hectáreas. Fue la mitad. Fue la mitad. Fue de la mitad. El rendimiento es de 1000 kilos por hectárea versus 2000 kilos en números redondos. Claro, y en cuanto a costos. Bueno, ahí los números que nosotros hicimos fue que en la parte sin químicos tuvo una pérdida muy baja, de alrededor de $10 por hectárea de pérdida, y en la parte con químicos tuvo una utilidad importante de más de $100 por hectárea. Claro, ahora, eso sin contar el costo de la tierra, que es algo que con Adolfo siempre discutimos, porque ese valor, si el campo fuera de un tercero, o aún siendo propio, poniendo el valor del costo de oportunidad, es decir, alquilarlo a otro, la pérdida se incrementa. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con el tema de salud, sobre todo, que es una de las cuestiones que argumenta justamente el fallo de las distancias, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, el tema del sector con químicos dio más rendimiento, dio un saldo positivo en cuanto a lo económico. ¿Cómo conjugamos eso con el tema de salud? Sí, ahí hay un tema que, o sea, yo lo que he hablado con la gente que está en ecología, en parte reconocen este problema y esperaban y esperan una ayuda desde el Estado, porque ellos hablan de una transición de 5 años en donde sostienen que al no aplicar químico el suelo se va, ellos dicen que está enfermo, se va a mejorar, se va a curar y entonces va a empezar a producir mejor. Y en ese caso, sí, que es lo que queremos probar y hacerlo. Claro. Pero a mí me genera muchísima duda mi planteo. ¿Por qué nadie se presenta? Porque el campesino común como yo, que vivimos de ese trabajo, la gente no puede afrontar pérdidas. O sea, el año pasado tuvimos pérdidas terribles por sequía. El año anterior tuvimos pérdidas por exceso de agua. Arrancamos esta campaña de soja, que fue la que se hizo en este caso, con exceso de agua y el verano fue muy... demasiado el agua y se terminó cosechando bastante bien, pero con problemas totalmente contrarios a los que sucedieron el año pasado. Porque ustedes están sometidos siempre a este doble riesgo, a las cuestiones macroeconómicas, pero a los factores ambientales también. Al clima. Es una gran incertidumbre. Y entonces el otro día tuvimos una reunión en la zona con justamente el ingeniero ecologista, él exponiendo otras experiencias que él tiene. Y la gente se iba diciendo, yo aunque quisiera, te agradezco que vos lo estás intentando, pero aunque quisiera no lo puedo hacer. Porque ni siquiera logran poder hacer un cultivo de cobertura o de servicio, que es sembrar una vicia, una avena, y después ahora se está intentando rolarla para no hacer justamente aplicaciones de químicos, que eso yo ya lo hice y funcionaba muy bien. Pero queremos ir a eso justamente para reducir químicos, pero esta gente me dice, yo no lo puedo hacer porque alquilo el campo, me cobran 7 quintales fijos de soja, pago 3,5 cada 6 meses. Y si yo al dueño de campo le digo, espérame un tiempo porque voy a hacer esto, no voy a tener cosecha, ni siquiera así me lo aceptan. Claro. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante? No, esto ahora se ha implantado un cultivo que nosotros llamamos de servicio de cobertura, que es simplemente algo que se siembra para que el suelo siga vivo, para que haya especies verdes, y sobre esto después vamos a ir a un cultivo de sorgo, maíz,
Y bueno, cada vez que haya una problemática que resolver, se utilizarán las dos estrategias. Sin químicos o con químicos, y seguiremos comparando cómo evoluciona un pedazo y otro del campo. Esto desde el punto de vista productivo. Lo que vos decías desde la salud humana de los chicos, bueno, no es el terreno de la agronomía. Claro, me estás preguntando algo que es el terreno de la medicina. Igualmente nosotros nos involucramos en la problemática, consultamos a médicos toxicólogos y fuimos al SENASA, que es el organismo público que tenemos a nivel nacional para habilitar el uso de químicos, y nos traen la tranquilidad de que toda esta tecnología que nosotros usamos está probada, evaluada y se puede usar de la manera que se debe usar. Y para eso estamos los ingenieros agrónomos. Yo lo que quiero que la sociedad renueve es su voto de confianza a una profesión que es la idónea para garantizar esto. Pero en este versus que hemos planteado, esto de agroquímicos versus agroecología, ¿se puede pensar en un punto medio? ¿A futuro o proyectarlo o programarlo? Por supuesto, por eso, pero hay que salir de las posiciones dogmáticas. Por eso. Tanto del agroecologismo extremo, que quiere la prohibición de un absoluta, o decir, no, yo si no uso todos los insumos, nosotros estamos en ese camino, la agronomía está en ese camino, las ciencias agropecuarias están en ese camino, y productores como Adolfo, que han sido adoptantes de las tecnologías de cuidado del medio ambiente desde el inicio. Entonces, todos queremos, hay algo que hablábamos con Adolfo antes de entrar al programa, es decir, la inversión que él hace cada día que él decide usar un producto es una inversión económica muy fuerte que queda, como vos bien decías, en el campo a merced del clima. Entonces, si él pudiera evitarlo, es el principal interesado. Es lo que más quisiera, ¿no? Si por mí fuera, yo no quiero usar químico porque yo no sé cuán tóxicos son, no es mi tema, no lo puedo saber. Usted es productor. Y es la discusión que tengo con los ambientalistas, porque ellos dicen, no, porque SENASA son todos corruptos o vendidos, cosas. Bueno, eso yo no lo sé, pero es una cosa legal que estoy aplicando, y entonces no estoy cometiendo un delito porque estoy amparado por la ley en ese caso, pero ellos no reconocen eso. Y ahí, como ustedes bien preguntaron, hay un término medio. Bueno, con el ingeniero que estoy trabajando yo le decía, yo quisiera poder reducir las aplicaciones por lo menos de 10 a 4. Pero es un trabajo, no lo hacemos de un día para el otro. Con los cultivos de cobertura reducimos aplicaciones. Y tampoco se puede saber a ciencia cierta cómo te va a ir, porque también depende de otras variables. O sea, hay que ir directamente a la experiencia. A la experiencia depende de muchísimas variables y todas son riesgosas y costosas. Y en el campo no tenemos ayuda del Estado. Lo único que tenemos generalmente son impuestos de todo tipo, retenciones o como se le llame, y derecho de exportación, y siempre andamos con los números justos, y como la gente venía el último año, venía con una deuda impresionante de lo que le falló el año pasado. Adolfo, ¿cómo es su relación con la gente de la escuela? En mi zona estamos haciendo un trabajo, los campesinos, de ir a las escuelas, y la pregunta es a la maestra, ¿usted se animaría a escribir su historia en 10 o 15 o 20 años? ¿Qué sucedió? Y estoy sorprendido que la mayoría dice que sí, pero le decimos, escribí lo que vos creas que pasó, no lo que nosotros te decimos ni nada, escribí tu versión. Que sea lo más concienzuda y sincera posible. Si tuviste problemas, decilo; si no los tuviste, decilo. O si no, a mí una maestra me dijo, yo nunca vi una fumigadora cerca de la escuela. Y nunca tuve problemas. Pero en otros lugares sí los ha habido, y sin duda que es verdad que hay, y que hay gente que ha hecho las cosas mal, no tenemos duda de eso. Que también hay productores que no hacen las cosas bien, o que hay ingenieros que no han asesorado bien. También, esto también hay que reconocerlo, ¿no? Eso es Yo real. creo que si la sociedad, si la gente hace un paralelismo con la farmacia y con los médicos, lo va a entender perfectamente. Es lo que sucede en cualquier ámbito, además. Siempre hay gente que hace las cosas mal al volante o con un producto que puede ser sumamente peligroso, como puede ser un psicofármaco. Lo que pasa es que como sociedad delegamos en los médicos y en los farmacéuticos la responsabilidad del manejo de esas sustancias tóxicas que sirven para curar enfermedades y que las utilizamos en nuestro beneficio, pero que mal consumidas son sumamente peligrosas. Esto es exactamente lo mismo, lo único que en vez de ser médicos somos ingenieros agrónomos los que tenemos el conocimiento para el buen manejo, me parece. Si tuvieras la posibilidad de modificar esta determinación de la justicia en cuanto a las distancias, ¿cuál sería la correcta, por ejemplo, hoy? Es que, bueno, hablar de distancias, como ya lo dice, los 5 ministerios de la Nación hicieron un documento que lo explica perfectamente bien. La distancia no es garantía. Podríamos poner 1000 o 5000, y si la gente hace las cosas mal,
hay problemas lo mismo. Claro. La única garantía, insisto, es una buena calidad de aplicación verificada y controlada por un profesional idóneo. Una distancia de 100 metros puede ser, digamos, a los fines de la transitabilidad y de la circulación de la gente y demás, puede ser una distancia lógica, pero simplemente para separar una cuestión de la otra, separar la sociedad de la producción. Es como decir, si yo tengo una industria que va a generar ruido, no lo voy a hacer al lado de un hospital, por ejemplo, porque va a haber un problema de ruido. Sí, claro. Entonces, una distancia, pero simplemente para separar una actividad de la otra. Pero no es garantía de nada, no hay distancia que garantice si la gente no hace las cosas bien. Y hacer las cosas bien es responsabilidad del productor en primera instancia, del que aplica o utiliza los productos y del profesional actuante en tercer lugar. Adolfo, ¿cuál es su mensaje como productor en este caso sobre el tema? El mensaje es que como productor queremos hacerlo de la mejor manera posible, pero esto no se puede decidir por una prohibición. Por ejemplo, quiero comentar que cómo estamos hoy. Hoy el decreto de prohibición a 1000 metros está vigente. Así que nosotros el cultivo de cobertura que tenemos ahí en marcha, si esto queda así, no le vamos a poder aplicar químicos, o sea, va a volver a hacer todo el campo sin químicos, porque hoy no podemos aplicar salvo un rinconcito del campo. Así que solo si hay un cambio, porque como en diciembre, enero se levantó el fallo y volvió a los 100 metros, pudimos hacer una aplicación que fue la única que hicimos en la parte química. Pero hoy estamos de nuevo en el lugar que no podemos. Y esto genera conflictos y genera un gran problema a la gente y le genera problemas económicos. Yo no tengo ese drama porque tengo un poco más tierra que esa y puedo vivir de lo otro que tengo. Pero hay mucha gente que vive dentro y tiene 20 o 30 hectáreas y no tiene ingresos, tambos que han sido prácticamente destruidos. Y es una cosa increíble que eso es lo que yo creo que lo que más deberían mirar los jueces y toda la sociedad que nos gobierna. No, tendrían que ver mucho porque las escuelas agrotécnicas quedaron con el mismo problema. Están en una decadencia su producción y no pueden sustentar lo que venían haciendo. ¿Tienen idea de cuántos productores en la provincia de Entre Ríos están en esta situación? Esa información la tendría que tener más el Estado. Nosotros lo que hicimos es la estimación geométrica, ¿no? Los 300.000 hectáreas es el cálculo de la superficie del círculo, que incluso puede ser más, porque hay escuelas, como él dice, agrotécnicas, que no es un punto, sino que es un área, y si hago 1000 metros alrededor de un área, eso se agranda muchísimo, pero como mínimo son 300.000 hectáreas. Y el otro dato es que el 80% de los 22.000 productores que hay en Entre Ríos, el 80% tienen menos de 250 hectáreas. Así que lo más probable es que muchos de los que estén en esa zona sean pequeños y medianos productores. Ahora, ¿cuántos? Toda esa información no la tenemos. En la escuela que yo me implica con 70 hectáreas son 5 o 6 dueños diferentes, los que a cada uno le toca una parte. Pero yo vi gente casi llorando en reuniones de campo que tienen la escuela dentro del campo donde viven, donde trabajan, donde sus hijos van a la escuela, la donó en la tierra el abuelo. Todos los vecinos siempre, porque hay otra realidad en el campo también. La escuela siempre la mantenemos los vecinos, le ayudamos a la maestra, hacemos una fiesta o algo para juntar recursos, porque esto no es de ahora, es de siempre. El Estado nunca logró llegar a todas las cuestiones que la escuela necesita. Y generaron una bronca y una tensión que mucha gente decía, no le ayudo más a la escuela, sí, pero van tus hijos. Entonces, y lo bueno que es que las maestras comprenden y saben de esto. Y a mí el otro día una maestra que estuvo en la zona hace más de 20 años, yo me quedé admirado de la claridad de conceptos que tenía. Porque dijo, yo nunca tuve problema, pero sin duda que hay que hacerlo bien, que hay que cuidar. Y ella me dijo, yo nunca vi una fumigadora alrededor de la escuela, pero nunca la quería ver. Y como nunca hubo problema, ella no se manifestó. Sin el fallo también hubiera dicho, no me fumigues la escuela. ¿Cómo se van articulando diferentes temas, ¿no? Relacionados con la producción, la salud, la educación, diferentes temáticas que de alguna manera se van relacionando si se desprenden a partir de esta situación? Sin duda, sí. Les agradecemos mucho a los dos por haber compartido esta experiencia. Creo que también ayuda a clarificar un poco más los pensamientos, ¿no? Y a compartir un poco más esta experiencia que ustedes han realizado. Yo creo que la sociedad es muy bueno que se involucre en todas las cuestiones y que opine, me parece que es muy bueno. Lamentablemente
no todos se toman el trabajo que se tomaron ustedes, de ir a la fuente, de preguntar, y por las redes circula mucha información que no siempre tiene el sustento que debe tener. Entonces, lo que le pido yo a la sociedad es que recurra a fuentes confiables, a las universidades, al INTA, a los organismos de investigación, y desde ahí siente su posición. Su punto de vista. En este caso, yo también formo parte de una asociación que se llama PRESID, que es la Asociación de Productores en Siembra Directa, y tenemos distintas acciones, entre ellas certificaciones de buenas prácticas, y les quería comentar que hay muchos municipios que están adoptando mecanismos de certificación de buenas prácticas, se llama Municipio Verde, por ahí lo han visto en las noticias, hace poco en Santa Fe, en Córdoba, varias municipalidades han adoptado este mecanismo. Es parecido a las normas ISO, pero específicamente para regular el uso de esto, y está dando respuesta y solución a esos municipios, a las comunidades urbanas y las rurales también. ¿Hay una próxima reunión que se estableció para el día lunes de productores? En Crespo. Sí. Ya se hizo una hace un tiempo, es donde nos reunimos para plantear a todos los campesinos la situación en que estamos y las medidas a tomar y seguir. Y lo que sabemos es que esto fue generado durante varios años, que la sociedad un poco nos detesta a los campesinos porque se ha creído realmente que somos asesinos y que hacemos las cosas muy mal. Y es la mala información que circula. Por eso tenemos que agradecerles tanto a ustedes que nos permiten y a otros medios que también nos dan la oportunidad, pero que no se da en todos los medios de comunicación esa oportunidad. Y como bien dijo Pablo, en las redes circula de todo. Y lo voy a decir como campesino, circula mucha mentira, parte de ella circula por no conocer. Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes. Adolfo Weber es productor y Pablo Gelparini, ingeniero, justamente contándonos un poco más y dándonos también su punto de vista respecto de este tema que ha generado muchos puntos de vista en los últimos días. Gracias por estos minutos.